Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar. Perdonado es cómo se siente por dentro quien perdona. Ya me gustaría que la frase fuera mía, pero no. Enseguida conocerán a la autora, no solamente de esta frase, sino de una novela maravillosa y de una trilogía estupenda. Y de ahí, porque eso es el mundo real, nos vamos a ir también a hablar de los ovnis, así que este programa promete. Empezamos. Practicar deporte es la mejor manera de mantener el cuerpo en un estado óptimo de salud. Sin embargo, este produce un desgaste del que nos tenemos que cuidar. Tendiplus contiene bisglicinato de magnesio que ofrece mayores niveles de absorción y biodisponibilidad y ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a disminuir el cansancio y la fatiga. Atrévete con todo, con Tendiplus, de Mundo Nat. Voy a presentarles a mis invitados. Está con nosotros Carmen Guaita, ella es escritora, es maestra, es una mujer todoterreno y vamos a charlar con ella sobre este libro Todo se olvida, de Carmen Guaita, que forma parte de una trilogía dedicada toda al perdón. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, María José. Es una maravilla tenerte aquí. Una amiga común, la doctora Ruiz Heredia, me ha dado algunas pistas y algunas preguntas que te haga, porque yo sé que ella es de ese grupo de privilegiadas que lo lee antes de que se publica, sí. y que además, bueno, pues te conoce mucho y saca otros perfiles. Qué bien. Nos vamos a ir hasta Campo de Criptana. Muy bien. Y en la ópera también vamos a estar, vamos a viajar por todo el mundo. Muy bien. Y por una historia en definitiva de sentimientos, de olvidos y de cariños. Qué bien, muchas gracias. Pues sí, es la historia de una... Bueno, en realidad hay varias historias dentro de la novela. La historia principal es la de una niña que nace en Campo de Criptana, en La Mancha, de una familia humilde, pero con el don de la voz, un don más grande que ella. Y como le ocurre a las personas que están llamadas a llegar muy lejos en el mundo del arte, pues ella tiene que convertirse en servidora de ese talento que tiene. Entonces ella despega, como ha nacido en esa tierra con tantos horizontes, en esa tierra en la que apetece volar, en ese cerro de molinos de Campo de Criptana, en el cual hay tanto horizonte que crees que estás volando. Ella empieza a volar y empieza a volar hacia una carrera profesional muy exigente. Llega a la cima de un arte tan complejo como la ópera, se codea pues, con María Callas, con Mario del Mónaco. Como a mí me gusta mucho la ópera, me lo he pasado muy bien buscándole personajes con quien codearse a Criptana, pero también es un proceso en el cual un artista, un gran artista, tiene a cambio que renunciar a muchos aspectos pequeños, a muchas felicidades pequeñas de la vida cotidiana, porque ellos llevan una vida... Ella es una mujer frágil, profundamente humana, pero que está llamada a llevar una vida sobrehumana. Y esto le cuesta un peaje grande. Y luego está la historia de Pedro, el periodista encargado de escribir su biografía, que la admira desde niño, que ha soñado con la gran cantante, pero que cuando va a conocer a su biografiada se encuentra una mujer anciana, enferma de Alzheimer. Entonces él tiene que reconstruir la vida de Criptana a partir de recuerdos, a partir de testimonios, y esas son las dos historias que se van entrecruzando. Una historia en la que, por supuesto, está también, digo por supuesto porque viniendo de Carmen Guaita está presente la esperanza. Está con nosotros Fernando López, él es periodista, ahora le preguntaremos si alguna vez ha pensado o ha escrito alguna biografía, es empresario y vicepresidente de la Peña Periodística Primera Plana. Fernando, bienvenido. Hola. ¿Alguna vez, a lo mejor como libro o biografía completo no, pero historias sí? Hubo una época que cuando las revistas sacaban las memorias de... Y normalmente lo hacían periodistas. Lo que pasa es que yo me acuerdo que sí me tocó, había algún personaje que quería que yo
que escribiéramos sus memorias, pero claro, lo querían vender y tal, y a veces ellos pedían más caché que el que propiamente valían, ¿no? Claro. Y luego lo acababan vendiendo a las propias revistas. Pero sí que es verdad que un poco, como dice Carmen, y lo hemos hablado en algún otro programa y todas estas cosas, al final, claro, acabas metiéndote en la biografía de algunos personajes, empiezas a indagar, y sí, sí, eso sí. Y nosotros que estábamos con muchos famosos, has hablado Campo de Criptana, Sara Montiel. Claro, pues es de allí, efectivamente. Claro, toda aquella historia, Sí. pues por ejemplo con Sara, que tuvimos mucha relación en su día, pues claro, te contaban las historias de pequeñas, de tal y cual, y te quedabas un poquito... Y luego están ellas llamadas a unas vidas inconcebibles. Claro. Inconcebibles. ¿No? Y además te cuentan de cómo era su vida cuando eran pequeños, que no tenían nada, que Claro, venían claro. a Madrid con la maleta, a luego la fama, el éxito, el Hollywood, sí. todo aquello. Sí, Y luego, también claro, la soledad y también exacto, plantearte... eso es. La soledad, Claro. el cambio de personalidad. Eso sí que yo me acuerdo mucho que lo tocábamos con ellos, ¿no? De decir, vamos a ver, si me estás hablando de lo humilde que eres de pequeña, te van a decir, ¿por qué ahora sois así? ¿No? Porque al final puedes volver a aquello, porque al final se termina, algunas veces, se termina como se empieza, ¿no? De hecho, Criptana, mi protagonista, me gusta de hacerla como ponerles en mí delante, María José. Criptana tiene una interlocutora que es su hermana, que continúa viviendo en el pueblo, y ella, cuando ha tenido un gran éxito, a lo mejor en Nueva York, o yo qué sé, en Viena, y ella llega al camerino y tiene que escribirle una carta a su hermana, porque ella tiene que, de alguna manera, contárselo a alguien que le quiera. Claro. De verdad, claro, que sea Así auténtico. es. Bueno, pues, ¿y tú nos vas a hablar de ovnis? Hoy, no, de ovnis no. Bueno, sí, de una parte de ovnis hemos hablado de apariciones. Sí. Hoy vamos a hablar de abducciones. Ah, No, ya es meternos en la nave. o sea, es un progreso, es decir, Es un vamos progreso, avanzando. claro, tenemos que avanzar. Si no, pues ya hemos hablado de apariciones marianas, hemos hablado de ovnis, de avistamiento. Ahora vamos a meternos en las naves. Bueno, vamos supongo que será metafóricamente, porque... Sí. Yo siempre digo lo mismo. Joder, tantos que he visto, digo, a ver cuándo me dan una vuelta a mí. Con lo que me gustaría haberme montado en un platillo, haberle dado ya los botones, ¿sí? Pero no ha habido manera. No ha habido suerte. No, pero sí vamos a hablar de temas de abducciones y algún tema, que llama un poquito más la atención. Perfecto. ¿No? Bueno, pues vamos a empezar como hacemos habitualmente con Santiago Alonso, que es autor teatral, poeta y escritor, que recita una poesía para darnos la bienvenida. Dejaré de ser parva ligera y entorpecerá mi hablar su verborrea. Olvidaré palabras, datos, señas. Ganará caducidad mi piel y mi belleza. Dejaré de ser jazmín y primavera, mas seré ciprés, invierno, senda. Y una huella arrugada en mi vereda recorrerá, cual sombra lenta, serena, el camino inevitable a lo más profundo de la tierra. Practicar deporte es la mejor manera de mantener el cuerpo en un estado óptimo de salud. Sin embargo, este produce un desgaste del que nos tenemos que cuidar. Tendiplus contiene bisglicinato de magnesio que ofrece mayores niveles de absorción y biodisponibilidad y ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a disminuir el cansancio y la fatiga. Atrévete con todo, con Tendiplus, de Mundo. Bueno, pues comenzamos con Carmen Guaita, ella es maestra, es escritora. Hoy vamos a hablar de este libro, Todo se olvida. Por supuesto, Fernando, en esta primera parte también estás invitado a participar preguntando, comentando, o bailando, cantando, lo que te sugiera, porque Prefiero como estamos... preguntar. ¿Cómo se te da la ópera? Me encanta. Ay, sí. Me encanta. Yo durante muchos años he tenido abono primero en la zarzuela y pues casi durante 20 años. Y a mí la ópera me vuelve loco. Qué bueno, pues Qué fíjate, bien. estamos con una especialista. Bueno, entonces eres un lector nato para esta novela. Sí, seguro, sí. A mí todo lo que es el mundo de la ópera me ha fascinado siempre. Sí. Me parece el espectáculo más increíble y más completo dentro de lo que he visto y sigo siendo un súper fan de la Qué ópera. bien, qué Pues bien. la primera vez que entrevisté a Carmen fue con Jilgueros en la cabeza, después con El terrario. No, antes de Jilgueros te había entrevistado por algo relacionado con la docencia. Sí. Y ahora llega Todo se olvida, las notas de prensa, en fin, los medios de comunicación que han acudido a la presentación que hiciste en Criptana o en Madrid, dicen que
cierra una trilogía dedicada al perdón. Y eso es lo que te iba a preguntar, pero claro, estaba hablando con Ruiz Heredia, a la sazón la doctora, para nosotros Maite, y aunque sé que tiene un café pendiente contigo, que además lo vais a tener la próxima semana, pero dice, hazle esta pregunta. Y por supuesto no me la voy a hacer como si la hubiera inventado yo o la hubiera creado yo, es de ella. Dice, jilgueros, el terrario, todo se olvida. Dice, hay un elemento que une, porque ahora nos dirás cuál es el apodo, cómo se conocía a Criptana, siempre hay animales, hay aves. O sea, ¿qué relación tienen? La verdad es que no lo sé, no lo sé. Es posible, las 3 novelas, que son 3 historias distintas, sí, comparten escenarios, sí, y comparten, es verdad, la presencia de seres vivos. Yo creo que más que, efectivamente, son animales, los jilgueros, las alondras, pájaros, serpientes, reptiles, pero sobre todo son seres vivos. Y creo que esta unión o esta identificación de toda la naturaleza, esta idea de que si se quema un árbol en un bosque, hay algo mío, hay algo, una parte de la creación de la que yo también formo parte que desaparece, algo mío que desaparece, me gusta, me llena. Pero bueno, es casualidad. Criptana se llama, su sobrenombre artístico es la alondra. Sí. Y el que se llame así, proviene de un libro de poesía de Antonio Hernández, un libro que se llama Viento Variable. Y en él hay un poema que está dedicado a las maestras. Claro, yo soy maestra. Y entonces dice que las maestras son alondras que madrugan para cantar. Y me pareció tan bonita la imagen. Y pensé que, bueno, no es una maestra, pero puede ser una mujer que madruga para cantar, como hace Criptana. Entonces pensé, la alondra. Pero luego, una vez terminados los 3 libros, dices, Carmen, ¿te gustan mucho los animales? No especialmente, pero sí la vida, la naturaleza. Y te han ayudado, desde luego, para guiarte, para escribir, igual que a través de la música, concretamente la ópera, que conoces perfectamente y que te va guiando por tu obra con algunas frases, con algunos momentos, con esos escenarios maravillosos. Y al final del libro es muy curioso porque, claro, ella escribe así porque lo imagina, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo canta? Claro, es que ella sabe la voz que tiene Criptana, aunque sea un libro, así sabe la voz que tiene Criptana. Dice que depende del momento, pues es Renata Tebaldi, es Leila Gencer o Pilar Lorengar y, por supuesto, Rosa Ponselle. Y más adelante dice que, desde luego, no se la imagina bajo ningún concepto como Victoria de los Ángeles. Porque no quería que tuviese voces de españolas. No quería que fuese tan identificable como Montserrat Caballé o como María Callas. Yo me imaginaba una contemporánea de Callas, entonces me imaginaba la voz de Tebaldi o la voz de Leila Gencer o la de Pilar Lorengar. ¿Las conoces, Fernando? ¿Qué te parece? Además, ¿te gusta la voz de Criptana? A mí me encanta, ya la estoy oyendo. Ya la estás oyendo, estoy oyendo, ¿verdad? Renata Tebaldi. Ay, me pones los pelos de punta, gracias. Me encanta. Claro, es tremendo, pero claro, va diciendo en cada pieza quién canta y qué voces se identifican también para ellos. Entonces es un apartado que me parece sumamente interesante. Muchas la verdad. gracias. Carmen, esta novela tiene muchos escenarios. No solamente escenarios teatrales, sino de ciudades, que son fundamentales. Criptana, el sur, Barcelona, una parte muy importante para Italia también. ¿Cómo has ido haciendo este itinerario? No es fácil explicarlo, porque tampoco ha tenido un componente muy racional. De alguna manera, cuando escribes, y yo ya me he creído, María José, que soy una escritora. Lo eres. Sí, pero sabes, porque me conoces de hace tiempo, que tardaba en creérmelo. Pero cuando escribes estás de alguna manera enajenado o abducido, Fernando, por la historia en la que estás. Y entonces yo sabía que Criptana, sabía cómo Pedro se iba a encontrar a Criptana enferma de Alzheimer, sabía en qué dirección iba a ir la vida de Pedro, que va desde el dolor a la esperanza. Sabía que la vida de Criptana iba a ir de la esperanza al dolor, de la esperanza de salir a volar al mundo al dolor, y que ellos iban a hacer caminos opuestos, pero no sabía cómo. Y entonces
la propia Criptana me fue llevando. De campo de Criptana había que salir, ahí no había posibilidad de estudios musicales, entonces la llevé a mi tierra con una familia de mecenas, pero luego pues al liceo, que era realmente el único lugar donde se podía estudiar canto a alto nivel en la posguerra. Y después había que ir a Italia, y después había que ir a Viena, y después había que ir a Londres, y después había que ir a Nueva York. Entonces me fue llevando ella. Por supuesto, para mí fue un enorme goce investigar en qué óperas podía haber cantado ella en las fechas reales. Por ejemplo, pues no sé, en Nueva York, en el Metropolitan en el año 1956, ¿qué óperas se representaron? Bueno, pues incluirla a ella en alguna de esas óperas. Esta ha sido mi tarea de investigación. De ópera propiamente, perdona, he investigado poco porque me pasa como a ti. Yo tengo un buen repertorio, pero lo tengo todo aquí, en la fonoteca mental, como tienes tú también, ¿no? La fonoteca mental. Claro. Bueno, pues investigación gastronómica he realizado y les puedo decir que la mejor cocina asturiana en Madrid tiene nombre propio. Se llama Restaurante Ferreiro. Vengo a hacerles una recomendación. Para disfrutar de la auténtica comida asturiana en Madrid, no duden en ir a Restaurante Ferreiro. Allí encontrarán desde los platos de cuchara más tradicionales asturianos como una buena fábada, pero entre ellos también les podemos recomendar las verdinas. No se pueden perder sus pescados, carnes, etc. En definitiva, que podrán degustar una amplia variedad de platos con las mejores materias primas. Por supuesto, no se pueden perder tampoco sus postres caseros como el arroz con leche al estilo asturiano. Además, los celíacos tienen su propia carta con platos muy variados e igual de sabrosos. Restaurante Ferreiro, la auténtica cocina asturiana en Madrid. Pueden encontrarlo en la calle Aviador Zorita número 32 y el teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Les repito, 91 553 93 42. Practicar deporte es la mejor manera de mantener el cuerpo en un estado óptimo de salud. Sin embargo, este produce un desgaste del que nos tenemos que cuidar. Tendiplus contiene bisglicinato de magnesio que ofrece mayores niveles de absorción y biodisponibilidad y ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a disminuir el cansancio y la fatiga. Atrévete con todo, con Tendiplus, de Mundo Natural. Muchas, muchas. Hay algunas preguntas que solemos hacer todos los periodistas y como tampoco estoy empeñada en ser excesivamente original hoy, sino dejar a Carmen que nos hable, suele ser sobre la portada del libro. Unas portadas del libro que pocas veces las diseñan o las eligen los autores. Normalmente es la editorial, igual que los títulos, pensando en lo que pueda resultar pues, más atractivo o más comercial, que no hay por qué huir de lo comercial, ¿no? Al final podemos escribir, pero si nadie lo lee o nadie lo llega a comprar, pues se queda en el cajón de nuestros recuerdos. ¿Tú tienes un cuadro como esta portada en tu casa? Sí. Me ha contado un pajarito hablando de aves. Sí. Gracias, preciosa, por esta pregunta. Esta portada de Todo se olvida, la editorial CAF, me ha dejado el privilegio de que sea un cuadro pintado por mi madre. Mi madre está enferma de Alzheimer, María José. La novela está dedicada a ella, aunque no es autobiográfica. Mi madre no es criptana, pero el recorrido, el camino de esa enfermedad que despoja a un ser humano de sus recuerdos es un camino muy singular que todos los familiares de enfermos de Alzheimer tenemos que recorrer con dolor, pero también trascendiendo la compasión y llegando a la comprensión de que esa persona que se ha olvidado de sus recuerdos sigue siendo ella misma. Yo le debo al camino de Criptana haber recordado cómo era mi madre antes de la enfermedad, que pintaba fenomenal. Y cuando le presenté este cuadro, que efectivamente está en mi casa, le presenté a la editorial la posibilidad, les dije, valoradlo, si no es comercial, desde luego. Sí, pero tú con esa vocecita y como lo cuenta Fernando, no le podían decir que no, ¿verdad? Imposible. El caso es que no me dijeron que no. Y para mí ha sido una gran felicidad, y no te quiero contar para mis hermanos, cuando han visto la portada, una gran emoción. Tu madre es una gran pintora.
pero también tenía una muy buena voz. También, que ha heredado mi sobrina. Sí, efectivamente. la quiero traer a la tele un día a entrevistarla, aunque no se dedica profesionalmente. Es soprano, pero no se dedica profesionalmente, también es abogada, es una chica del Renacimiento. Vaya mujeres hay en esta familia. Pero sí que hiciste 2 presentaciones, una en Criptana y otra en Madrid. En Madrid cantó tu sobrina, no sé si en Criptana también lo hizo, ¿no? No. Y bueno, me dicen los que asistieron que fue sumamente emocionante. Y añaden, bueno, como todo lo que hace Carmen. La verdad es que sí, ella misma se ofreció, me dijo, ¿quieres que cante? Ella es una maravillosa soprano, maravillosa. Entonces cantó, interpretó O mio babbino caro, de la ópera Gianni Schicchi, que aparece, que lo canta Criptana en la novela, y luego, como sorpresa que me dio porque no me lo esperaba, la romanza de la canción del olvido, que venía muy bien para el título de la novela, y fue muy, muy emocionante. Todo lo que rodea la novela, María José, está siendo muy emocionante para mí. Estoy encontrando gente volcada. Fíjate, ¿me permites que te cuente uno de los mayores piropos que me han hecho? Una lectora que me dijo que había buscado en Google a Criptana Sensi porque le parecía que esta mujer tenía que haber existido de verdad. Y fue un gran piropo, claro. Es que has construido una historia no solamente de Criptana, también el periodista que lo hace y además cómo lo narra, ¿no? Porque dicen, bueno, pues en una novela, claro, si la protagonista no tiene recuerdos, es el periodista que lo escribe todo seguido, ¿no? Es muy curiosa, además es muy amena de leer porque, por ejemplo, nos encontramos con una carta, dice de quién a quién, en este caso la primera del excelentísimo señor don Feliciano León, alcalde de Campo de Criptana, añade Ciudad Real, para doña María de los Ángeles Sánchez, esposa del comerciante don Benito, tal. Luego hay un email, porque claro, aunque estemos en otras épocas, también estamos con un email. Hay un cuaderno de apuntes de Pedro Menassar. Hay cartas de ella a su hermana, en fin, se van recuperando muchísimas cuestiones y hay párrafos que nos hablan de verdad de la vida. Y no sé, pues este don Benito, por ejemplo, Mateo, a su esposa Angelita, le dice unas cosas, esa obsesión por tener un niño, ¿no? Claro, del tiempo. Y que Angelita sí era fértil. Sí, porque Criptana es hija natural. Ella arrastra toda la vida el drama que fue, o que ha sido durante tantos años, el no tener apellido del padre. La sociedad ha cambiado mucho y nos cuesta recordar que estas situaciones se dieron y que se dieron durante mucho tiempo. Entonces ella, a pesar de todos los éxitos, a pesar de todos los triunfos, guarda siempre el secreto de haber tenido, haber sido una niña mala, sin haber pagado culpas que no eran de ella. Y de hecho, hay veces que intenta olvidar su origen humilde y sumergirse en los personajes de la ópera que le llenan a ella más que los recuerdos tristes de la infancia. Y además, Carmen, digamos, con una realidad que plasmas, que me gusta, porque claro, es muy niña, es muy cría, sale de donde sale y vas definiendo cada tesitura de la ópera con un comportamiento especial y muchas veces la verdad que es que coincide, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, es que, Fernando, vamos a decir ya aquí a las personas que vean el programa y que no sean aficionados a la ópera, que no solo es el arte total, como has dicho tú, sino que la ópera habla, expresa de las dos maneras posibles que tiene el ser humano para expresar los sentimientos en un plano artístico, que son la poesía y la música. Esas son los dos artes con las que los seres humanos expresan sus emociones. Entonces la ópera las une y cuando te sumerges en este mundo comprendes que cuando la soprano canta un aria triste y te emociona, lo que tú estás llorando son tus propias lágrimas, tus dolores que te los están contando con la música, ¿verdad? Te los sacan. Te los sacan. Así que... ¿Y tú has llorado muchos dolores escribiendo esta novela? Bueno, sí, la pregunta es difícil. Sí, María José. Sí, de alguna manera, cuando he terminado me he quedado muy renovada por dentro, porque, fíjate,
no quisiera que quedara presuntuoso, María José, pero de alguna manera yo tenía esta novela dentro, necesitaba haber vivido más para escribirla, necesitaba haber escrito otras novelas antes para llegar a esta, porque sí es la más compleja y de alguna manera es la mejor que yo he escrito, lo cual no quiere decir que sea una novela buena. Esto no lo puedo decir yo. Lo único que yo puedo decir es que estoy al 100% de mis posibilidades y de mi alma en todas las palabras de esta novela. Esto sí lo puedo asegurar. No, es buena, es excelente. Eso ya lo decimos los demás. Además, te remueve mucho por dentro. Te he leído, claro, estás pensando en tu madre, hablando de tu madre, del Alzheimer, de lo que supone. Quizá no puedes recordar ni siquiera que escribió, que pintó el cuadro que está en la portada, pero sí percibe mi cariño. Es así, es así, es así. De hecho, fíjate, yo creo que como todos los hijos de enfermos de Alzheimer, tenemos que hacer el viaje de pensar que la enfermedad despoja a nuestros padres de tantos recuerdos como para despojarlos del recuerdo de nosotros. Pero no es verdad, es una percepción falsa. Mi madre no sabe que yo escribo. Por supuesto, ha visto la portada con indiferencia porque no ha reconocido su cuadro. Pero sí sabe que me quiere. Ella recuerda que me quiere. Cuando yo estoy a su lado, ella está en un estado de ánimo mejor, más feliz que cuando no estoy. Porque es posible que no recuerde cómo me llamo, pero recuerda que soy un amor de su vida. Y esto no se pierde, María José. Este viaje para comprender esta esencia de la enfermedad, lo tenemos que hacer los hijos para poder encajar las piezas de este enorme reto personal y del alma que es el Alzheimer. Es que tal como lo dice, digo, yo me estoy aguantando de llorar, pero claro, porque pues fíjate, en tantos programas de radio y de todo, yo no, hasta el día de hoy pues no he vivido nada semejante, ¿no? Con esa intensidad, pero siempre he escuchado, y es normal, ¿no? Pues la queja, el sufrimiento, el todo. Entonces esa vuelta que le das tú a los sentimientos, como de alguna manera es algo personal, yo no soy científica, no puedo demostrarlo, pero creo que se sabe muy poquito del cerebro y cómo funciona. Y aunque muchas veces nos digan que no hay esa conexión, yo creo que es así, que sigue existiendo. Por supuesto. Que sigue existiendo. Por supuesto. Y entonces que sí. tú lo plasmes de esta manera es tremendo. Bueno, pues vamos a volver a la ópera. Gracias, y habla María José, gracias. En un momento, en una transcripción de una conversación de lo que es la garganta. Dice, la garganta de un cantante de ópera es el instrumento musical más complejo que existe, el más frágil, porque todo lo que pasa por el cuerpo y el alma de su dueño lo desafina. El más difícil de controlar, porque está vivo. Tiene cuerdas, caja, marco, resonancia, como un violín o como un piano. Hasta una bolsa de aire, como la gaita, pero no es un objeto. Son materias, son los rasgos individuales de un ser humano. Su verdadera técnica, un misterio, porque el movimiento de los músculos de la laringe es involuntario, como el del corazón. Así que nadie sabe, en realidad, cómo se canta. ¿Esto lo has pensado tú solita? Pues sí. Es un trocito nada más, un fragmento, es que cada uno, de verdad que... Pero leído por ti, ay, qué bonito, bueno, me ha sonado, la verdad. Lo he leído regulonguis, pero porque estoy todavía un poquito descolocada, que es lo que haces, ¿no? De descolocarnos. Fíjate, dice que sin ser yo cantante de ópera, cómo me ha afectado, ¿no? Sí, sigue Fernando. No, pues sigo yo, pero que me ha encantado porque es verdad y no lo había pensado. Es que cualquier instrumento, mi hija mayor toca el piano, es musicóloga y les oye siempre tocar el instrumento, pero cuando un cantante de ópera canta, claro, por ahí no solamente es el aire, es el sentimiento, es cómo lo vive. Por eso cuando vemos a Plácido Domingo, que vemos cómo interpretan, claro, que sale del alma, es verdad, es el instrumento más completo que hay, la laringe. Qué pena que no sepamos todos. Todos, ¿verdad? Qué pena que no sepamos todos usarla. Bueno, así también lo disfrutamos, ¿no? Sí, porque también. Es como lo de pintar, pues sí, fíjate también, qué maravilla, igual. ¿no? El saber pintar o el escribir.
Al final, bueno, pues cuando nos habla del fallecimiento, aparece Dios y dice, ¿por qué? ¿No? Se pregunta, ¿por qué estamos compuestos de dolor y de esperanza? Que es un poco al viaje que nos está llevando Carmen. Dice, tú misma respondiste, porque somos música creada en el misterio de Dios. Otra frase también para meditar y mucho. Gracias, María José. La verdad Porque es que no es fácil, o sea, ni escribir, pero el cierre, hay otra frase detrás, pero el cierre también es algo en lo que sí que nos vamos a fijar todos. Yo soy creyente, como sabes. Me he permitido el inmenso lujo de plasmar en esta novela las cosas y las ideas y la fe en la que yo creo, María José. Y también las circunstancias que me producen dolor o que me preocupan especialmente, como por ejemplo el dolor de los niños. Hay algunos niños en la novela dolientes. Así que me he soltado un poco la melena, por eso te decía que me he quedado por dentro de alguna manera a la vez cansada y plena, porque he podido ser yo misma en cada palabra. Luego, claro, como los cómicos del siglo de oro, que los lectores me perdonen los errores y las equivocaciones, pero ahí están mis creencias, está mi propio viaje por la enfermedad del Alzheimer, que no es... Esto de lo que hemos hablado antes no es inmediato, esto no se llega de la noche a la mañana. Primero te tienes que tirar de los pelos y pedir explicaciones a la vida y llorar y patalear, pero luego haces el viaje completo, ¿no? Entonces ese viaje están personajes que dices, ninguno eres tú, ninguno soy yo y todo soy yo, en el sentido, no quiero que suene vanidoso, me preocupa mucho esto, claro, pero en el sentido de que son personajes que de alguna manera creen en las mismas cosas que yo creo. No, tu madre no ha nacido en Criptana, en fin, muchas cosas. No, pero no es biográfico. Por eso no hay nada biográfico. Por eso, lo cual es el mérito que hay, sí. Pues tenemos, además es española, tenemos una nueva cantante de ópera para presumir claro. de ella, con una tesitura maravillosa además. Hay muchas frases, pero hay una que se destaca en la contraportada, que lo he hecho yo en la presentación de este libro, que nuestra amiga Maite también me la ha dicho, dice, perdonado es como se siente por dentro quien perdona. A mí que Carmen Guaita siempre me ha parecido pues lo más semejante a un ser perfecto. Supongo que no nacería así y que ella, cuando se estudie, pues habrá cosas que quiera limar, mejorar, no lo sé. Pero esa frase me invita a pensar que te ha costado perdonar en algún momento o en algunos momentos de tu vida, o que te cuesta perdonar ahora, y que te lo dices a ti misma porque tú te has sentido perdonada cuando has perdonado. Totalmente. Es verdad, es que es la pura verdad. Casi que no tengo nada que añadir, María José. El perdón es algo que, bueno, uno va comprendiendo conforme van pasando los años, que el perdón forma parte del instinto de supervivencia, que tienes que perdonar para seguir viviendo y que vive de una manera la persona que lleva aquí delante todos sus rencores y se va recreando en los dolores y en los daños, y vive de otra manera quien es capaz de perdonar. No se olvida, de hecho el resumen de todo se olvida es que nada se olvida, que todo nos hace, que todo es el camino de la vida, pero necesitamos perdonar para seguir viviendo. Y esto es efectivamente algo en lo que yo no solamente creo, sino que, como tú has dicho, he tenido que hacer a lo largo de la vida. No se peinan canas ya sin haber tenido que perdonar y ser perdonada muchísimas veces. Fernando López, además de un gran conocedor de la música, no es para nada rencoroso. No, o sea, que tú lo de perdonar se te da bien. Totalmente. Vamos, yo tuve una historia que me pasó personal hace ya muchos años y es verdad que alguien me dijo, es que cuando perdonas, o sea, si no perdonas, no eres libre. Y es verdad. Y cuando perdoné aquella cosa que me pasó, me sentí totalmente libre. Y cuando, es verdad, o sea, el no perdonar te llena a ti. Peor. Sí, te llena a ti de juicios, de historias, de rencores. Eres tú el que estás mal. Cuando perdonas, te liberas.
Y es verdad, y no tengo que perdonar a nadie ahora. Todo se olvida, de Carmen Guaita, editorial CAF, una maravilla. Seguimos charlando ahora con ella y con Fernando López. Ahora una recomendación que nos llega desde Mundo Natural. Para disfrutar de la auténtica comida asturiana en Madrid, no duden en ir a Restaurante Ferreiro. Allí encontrarán desde los platos de cuchara más tradicionales asturianos como una buena fábada, pero entre ellos también les podemos recomendar las verdinas. No se pueden perder sus pescados, carnes, etc. En definitiva, que podrán degustar una amplia variedad de platos con las mejores materias primas. Por supuesto, no se pueden perder tampoco sus postres caseros como el arroz con leche al estilo asturiano. Además, los celíacos tienen su propia carta con platos muy variados e igual de sabrosos. Restaurante Ferreiro, la auténtica cocina asturiana en Madrid. Pueden encontrarlo en la calle Aviador Zorita número 32 y el teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Les repito, 91 553 93 42. Practicar deporte es la mejor manera de mantener el cuerpo en un estado óptimo de salud. Sin embargo, este produce un desgaste del que nos tenemos que cuidar. Tendiplus contiene bisglicinato de magnesio que ofrece mayores niveles de absorción y biodisponibilidad y ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a disminuir el cansancio y la fatiga. Atrévete con todo, con Tendiplus, de Mundo Natural. Bien, pues vamos ahora, después de hablar del perdón, del olvido, del cariño, de Dios, de las creencias, pues fíjate con qué creencias vamos. Con los ovnis, pero avanzado. O sea, lo de los ovnis es para estudiantes de primero. Exacto. Hoy Fernando López, periodista, empresario, vicepresidente de la Peña Periodística Primera Plana, durante los años 80 realizó una serie de reportajes, y 90, y digo ahora 2000 si quieres. No, fue finales de los 80 y los 90. Bueno, pues yo voy a decir, en los 90... Que si no me hago, parece como sí, no, mayor. No, en los 90, como si quieres decir Exacto. hace 5 años, pero no. Es que las fotos nos van a delatar. Porque hice una serie de reportajes que se titulaban La España Insólita. Y de ahí recuperas la historia de hoy. Claro, se llamaba España Insólita y Mundo Singular. Ah, y Mundo Singular. Sí, se llamaba España Insólita y Mundo Singular. El apellido me lo cargo siempre. Sí, no, bueno, no, es que según, había veces que ponían España Insólita cuando eran casos, o Mundo Singular cuando eran temas un poco raros. Que no sabían cómo titular. Sí, el de o sea, hoy ¿hay Mundo Singular? Hoy es que las dos cosas... Qué bueno, que no falte de nada. Sí, hoy vamos a hablar de abducciones. Y de, bueno, ¿qué es una abducción? Pues en el terreno de la ufología, los que se dedicaban a esto, decían que era cuando un ser vivo terrestre era secuestrado por alguien, alguien que viene de otro planeta y lo metía en la nave. Hay casos de estos desde los años 50. Es verdad que yo creo que ya... Ahora con la tecnología eso se ha acabado, ¿no? Sí, estamos viendo el tema del que hablaré ahora, ¿no? Lo que pasa es que antes quería poner un poquito en situación de qué va el tema, ¿no? Por intrigar. La verdad que no oigo que aparezcan platillos volantes. No, yo creo que la tecnología, internet y todo eso, yo creo que sobre todo después del año 2010, que fue lo de Terra, ¿os acordáis? No. Un caso, eso estuvo, mira, podría haber traído el vídeo, hubo un tema. Y es que Terra, cuando estaba con todo el lanzamiento, sabéis que en el año 99 se lanza Terra. Pero Terra, que Terra era el primer portal, era de las como si fuera .com, que se llamaba, o no era sé Movistar, qué, pero sacaron un portal. Se me había olvidado, yo pensaba que estabas hablando de Terra Mítica en Valencia, fíjate. Es verdad, del portal Terra. aquel de Terra, Me había pues olvidado. ellos hicieron, para cumplir los 10 años, ya con las nuevas tecnologías y tal, antes de que explotara la burbuja, sacaron un tema que era como un pesquero gallego veía un ovni y dos cazas iban y cuando lo intentaban derribar se metía en el agua. Aquello fue una cosa y bueno, generó... Y lo que quería hacer Terra, Manuel Carballal, del que hablaré un momentito ahora, fue el que descubrió que aquello era un fraude. Y de hecho, luego Terra demostró cómo se hizo el montaje y cómo se hizo todo aquello, porque querían simular un poco aquello de la guerra de los mundos, querían generar un pánico. Y la verdad es que cuando veías el vídeo, que está en YouTube, o sea, la gente que lo quiera ver, que ponga Ovni Galicia, me parece que ponía
Ovni Galicia, se ve el ovni, se ven los cazas y luego como un helicóptero negro llega al barco y les dice a los pescadores, salgan de la zona. Vale, aquello generó mucha movida. Caray. Pero bueno, yo creo que desde entonces, ya con las tecnologías ya la cosa, y esto de los aducidos menos, porque ahora te hacen un tag, pues algunos decían que tenían cosas por dentro, te hacen un tag y aquí no hay nada, ¿eh? Entonces, yo no Bueno, sé. tiene usted el intestino, el hígado, en fin, lo Exactamente, normal, ¿no? sí, que por cierto que cuidas un poquito el hígado, Eso, pero beber dice, menos, pero ya, exactamente. pues no beber fume menos. usted tanto. Exacto, ese tipo de cosas. Pero desde los años 50 se empezaron a aparecer casos de gente que decía que había llegado una nave extraterrestre, los habían cogido, se los habían llevado y luego siempre se daban una serie de circunstancias en todos los Sí. que les había pasado. Primero, era un relato subjetivo porque, claro, te lo estaba contando un tío. Pero luego decían todos que tenían, pues al principio pues les daban como una serie de... tenían cicatrices, les daban unos mareos. Ajá. Sí, y luego decían también que tenían lo que se llaman las sinergias o parestesias, que eran como unas convulsiones Sí. y finalmente les aparecían fobias a ciertos olores, ciertas cosas, ¿no? Bueno, luego se hizo incluso un americano, hizo un estudio muy importante sobre 300 y pico que habían salido para ver que todos tenían más o menos, contaban lo mismo. Lo que sí que es verdad es que hubo un caso que hace poco, en cuarto milenio, lo han estado sacando, que fue en el año 73, el caso de Pascagoula, que es un lago que hay a orillas del Mississippi, no un lago, perdón, del río Mississippi, que ahí eran dos. Y ahí hubo estudios que hicieron un montón, se les separaron, se les intentaba Sí, contrastar, ¿no? Lo que decían. y no, ellos no querían, no decían nada. Entonces, la historia que le voy a contar Sí. hoy, ya, ahora que hemos hablado un poquito de eso, me viene por un investigador que lleva ya muchísimos años, que él sigue en activo, Manuel Carballal, además es criminólogo, colabora con la policía, y este hombre me dice un día, me llama y me dice que hay un caso en Coruña de un abducido, estamos hablando del año 84, 85, no me acuerdo muy bien, y me acuerdo, bueno, pues me cojo, voy allí a Coruña, y me habla de, conocemos a un chico, se llamaba Fernando, él era técnico electricista, es el que sale en el reportaje, y él cuenta que, bueno, él es aficionado a las motos, al motocross, y había reparado una moto, y tenía que, dice, bueno, pues voy a probarla, porque él tenía carreras, y se va a una cantera que hay cerca de Coruña, y se pone a probar su moto, se pega allí por las piedras, para arriba y para abajo. A todo esto, bueno, para echar un cigarrito, como a las 6 de la tarde sería, una cosa así, y está echando su cigarro con la moto al lado, y de repente hace así, y ve como una especie de luces que formaban un triángulo. Él se queda ahí un poco mirando y tal, de repente esas luces se van y una se viene hacia él. Ahora el tío dice, joder, ahí ¿qué pasa? Coge su moto, intenta arrancarla y la nada. moto no arranca. Estaba recién reparada y la moto no arranca. Dice que se queda petrificado, esa nave se para, se acerca a se queda como a 2 metros de tierra, sale una luz y aparecen dos seres de 1,5 metros, una cosa así, se acercan a él y yo le pregunté, ¿pero hablaban? No, dice, no hablaban, pero era como que te entendías, como que tranquilo, que no te va a pasar nada, que tal, que cual, y se acercan a él y lo llevan. Dice que lo llevan, lo meten ahí en una especie de nave, él no recuerda más que una luz blanca y una le tienden y ya no recuerda nada. Cuando se despierta, pues yo ahí pensaba, digo, esto se ha fumado algo. Claro, o varias cosas. O una mezcla. Una mezcla, ha tal. hecho un cóctel. Ha hecho un cóctel y cuando se despierta son las 11 de la noche y se va a su casa. Claro, para él habían pasado unos segundos. Entonces, la única cosa que a mí me llamó la atención de todo esto es que este hombre, cuando fuimos a verle a Coruña, no había forma de llevarle a la cantera. No había forma. Ah, Temblaba. fíjate. Temblaba. Y era un chaval de 20 y pico años Sí. que él decía, a mí dejadme de rollos, yo no quiero saber nada de esto. no quiero volver. Yo no quiero, a mí dejadme de rollos y tal. No, hombre, si es un reportaje para tal. Decía, que es que yo no quiero reportajes ni quiero nada. Yo solo he contado a este porque sé que se dedica, pero mira, a mí dejarme en paz. Y yo que decía, joder, me he ido hasta La Coruña, digo, yo tengo que hacer el reportaje. Claro. Me lo tengo que llevar a la cantera. Y no había forma. Y cuando llegamos, al final le convencimos y según estábamos llegando a la cantera, yo vi como el tío no quería, no se atrevía, una temblequera, unos nervios, diciéndole, chicos, si solamente son 2 fotos, que no, por favor, que yo ahí no voy, que yo ahí no voy, que yo ahí no voy.
y nos costó muchísimo poder hacer. De hecho, las fotos que salen por ahí se le ve al tío con una cara de asustado que te mueres. Y eso nos hizo pensar. Y Manuel Carballal, que es un tío que se dedica a sacar fraudes sobre todos estos temas, pues me lo dijo como un tema. Y dice, mira, esto es ahí estamos viendo el reportaje precisamente. Ahí, bueno, esa foto es una ilustración de un ovni, ¿no? Sí. Pero hay una foto de él, eso fue una cosa que él dibujó allí, pero bueno, que no tenía mucha historia. Pero en la foto de que sale él sí se le ve asustado. Y ya te digo, lo que nos llamó la atención, porque normalmente estas historias son los rollos patateros. Que yo pues que él tenía un miedo el ir a la pero cantera. Mira, ahí en la foto, en esta foto, se le ve al hombre que no, a él no le ve, ni le iba ni le venía. Bueno. Y luego Manuel Carballal ha sacado un libro sobre temas de abducciones y temas de esto. A mí lo he traído porque me impactó aquel miedo que él tenía. Y es muy curioso y además nos invitaría a muchísimas reflexiones, y es cierto que no lo había echado de menos, pero porque lo de los ovnis era como muy presente y llevamos bastantes años que no se habla de ovnis y menos de abducidos. Así que, bueno, yo espero haberte abducido para este programa y que vuelvas. Ya me tienes, y además con los invitados que me traes me abduces más. Bueno, ahora podéis a la salida hablar de música. Sí, Qué maravilla. Fernando López, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, él es empresario, es periodista. Carmen Guaita, maestra, escritora. Todo se olvida, una maravillosa novela de la editorial CAF que nos habla del Alzheimer, pero nos habla de la esperanza, nos habla de la vida, del perdón y sobre todo nos deja con buen sabor de boca y con una esperanza. Carmen, gracias por acompañarnos. A ti, María José, gracias. Y hasta la próxima. Ojalá. Claro, gracias, sí. Preciosa. Claro que sí. Esto no ha hecho más que empezar. Y nosotros nos despedimos de todos ustedes, si me lo permiten, con un último consejo, una recomendación, y es que sean ustedes malos. Pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a